Hola, amigos de Nuestro Tiempo con Nuris Paulino, qué bueno que están con nosotros en la entrega del día de hoy. Suscríbase a nuestro canal, compártalo, dele me gusta, active la campanita, pero sobre todo haga sus comentarios porque en Nuestro Tiempo con Nuris Paulino su opinión es importante. Hoy quiero iniciar el programa con un pequeño análisis del papel que está jugando los partidos de oposición política en nuestro país. Y según dicen los expertos, dentro de un régimen democrático, la oposición obviamente tiene la tarea de ser el contrapeso del poder ejecutivo, ser el contrapeso de la sociedad para hacer que la persona que dirige el Estado pues cumpla con lo que establece el marco legal y el marco jurídico de un país. Y obviamente, esas autoridades se apeguen a la legitimidad. Sin embargo, ese contrapeso que le corresponde a la oposición política, lamentablemente en nuestro país no lo están jugando. ¿Por qué yo digo que no lo están jugando? Porque se supone que la oposición tiene tres funciones fundamentales de acuerdo al jurista argentino Ricardo Haro. Este dice que la oposición tiene esas tres funciones que le corresponden, es la de colaboración, control y ser contestatario. Una oposición sólida no se construye solamente haciendo críticas y críticas y críticas, ni tampoco trabaja solamente a partir de conseguir los votos, sino como le decía al principio, que es un contrapeso del poder ejecutivo, velar y promover que las cosas se hagan en beneficio de la colectividad. Sin embargo, hay que decir que lamentablemente en nuestro país la oposición no juega ese papel plural que se supone que le corresponde. No trabaja lamentablemente para ayudar a solucionar los problemas que afectan a la colectividad. Y se piensan que el Estado solamente le corresponde a quien esté en el poder dirigir, o sea, un concepto muy personalista y presidencialista que no debe seguirse promoviendo. ¿Por qué? Porque eso no contribuye al desarrollo democrático de un país. La oposición debe buscar permanentemente gobernar desde la colaboración y asumir la responsabilidad de diseñar y de apoyar cada una de esas acciones que desarrolla el administrador del Estado, que van en bienestar de la colectividad. Aunque la oposición no está en el poder, sin embargo, es un contrapeso del poder. Esa oposición necesita hacerse escuchar, pero para hacerse escuchar tiene que hacer cosas que la distingan, no vivir permanentemente solo haciendo críticas a cada una de las acciones que ejecuta el poder ejecutivo. La opinión pública necesita ver esa voluntad real de parte de la opinión pública, de la oposición, esa voluntad que muestra que realmente quiere transformar y construir una mejor sociedad. Pero en realidad, ¿qué hace la oposición política en la República Dominicana? Yo quiero compartir con ustedes algunos videos que traigo hoy de el papel que está jugando la oposición, sobre todo los partidos mayoritarios que están jugando en nuestra sociedad. Anderson, vamos a poner estos videos y quiero también que vean
algunos mensajes en las redes sociales que son emitidos por la oposición. Veamos. El apoyo del sector, de la persona a nivel del país, el apoyo a su candidatura, ¿cómo está? Muy positivo, muy positivo. Debo decirle que en el caso de la encuesta y con respecto al presidente Abinader, en el único lugar que nos lleva ventaja es en el tránsito, porque nosotros cogemos todos los tapones y él no coge tapones, pero es el único lugar que nos lleva ventaja. Bajen el aguacate, bajen el arroz, bajen el pollo, bajen los chicharrones. Voy a hablarles de un término y los voy a convocar a que vayan al diccionario. Aporofobia. Aporofobia. Eso significa personas que rechazan a los pobres, que sienten odio por los pobres, personas que no quieren saber de los pobres. Este es un gobierno aporofóbico. Aporofóbico. Le hieden los pobres a este gobierno. Realmente, después de ustedes ver esto, ¿ustedes creen que con ese discurso se construye un discurso de contrapeso que ilustra la opinión pública, que fortalece el debate, que promueve el buen posicionamiento de esas organizaciones políticas y le da la posibilidad o le dan las posibilidades de poder insertarse y lograr posicionarse de manera positiva en la mente del elector? Con posiciones como estas, yo entiendo, desde mi humilde opinión, que no se fortalece la imagen de la oposición. Todo lo contrario. Están evadiendo y negando el principio de la comunicación política. ¿Y por qué están evadiendo el principio de la comunicación política? Porque dicen los expertos que lo primero que se hace es meterse en la cabeza la idea al electorado para que llegue aquí al corazón. Y cuando te llegue esa idea al corazón, te sensibiliza y te pone en sintonía conmigo, con mi propuesta. Pero no está pasando eso. Pero además están negando totalmente ese principio. ¿Por qué? Porque mi adversario, yo lo que estoy haciendo es fortaleciendo la postura de mi adversario, en el sentido de que yo le estoy metiendo a la gente esas ideas. Y sobre todo cuando ocurre esto, señores, yo quiero que ustedes vean la cantidad de comentarios que se generaron a partir de esa postura de esos candidatos y dirigentes de partidos de oposición. O sea, totalmente negativo y a favor de la ejecutoria del gobierno actual. Por lo tanto, no están haciendo una oposición de fortalecimiento a la democracia. El papel de los partidos de oposición es precisamente hacer críticas, pero no críticas por críticas. Dicha crítica puede confundir a la población, como ha pasado con todo eso, y la gente lo que están generando es mayores rechazos de las personas. Y señores, si no se construye una buena oposición, lamentablemente los partidos no van a poder competir a la altura que se requiere dentro de un proceso electoral. Con especulación o con queja, como plantean los expertos, no se construye oposición, se construye oposición haciendo propuestas, haciendo cosas que genere la aceptación, que genere la complacencia del electorado. No así, solo criticando por criticar, como es la postura que ha asumido la oposición en nuestro país, lamentablemente. Entonces, en ese tenor, aquí la oposición hace todo lo contrario del contrapeso para fortalecer la democracia. Permanente vive haciendo críticas por críticas, recordando y diciendo que yo hice, que si no hice, que si pude hacer, que lo que yo voy a hacer está bueno, que lo que yo hice es bueno, que lo que está haciendo es porque ya yo lo propuse, como si el Estado
no tuviera la responsabilidad de dar continuación a las acciones que quedan pendientes de sus antecesores. Pero además, con lo débil que está la imagen de esa oposición en nuestro país, debe de mirarse hacia adentro y comenzar a reconstruir una imagen perdida, porque la credibilidad, la confianza ya está perdida. Y en una relación, cuando la confianza y la credibilidad se pierde, señores, es mucho lo que pasa. Y lo estamos evidenciando. Ahí las encuestas que salen, los sondeos que salen, respetando, ¿no? Precisamente, por ejemplo, ABC Marketing ayer presentó una encuesta que hizo un trabajo, un sondeo durante los últimos días del mes de enero, donde evidencia que la ejecutoria del presidente Luis Abinader es aceptada por la población, donde evidencia que la gente, si se diera un proceso electoral, si las elecciones fueran hoy, el presidente Luis Abinader se ve en una primera vuelta, donde en todos los escenarios vemos cómo las personas aceptan esa ejecutoria y cómo están satisfechas con las acciones que está realizando este gobierno. Entonces, la oposición aquí no puede seguir criticando en un 100% todas las medidas tomadas por el gobierno, porque están mirando que la gente está diciendo, más del 60% de la población está diciendo que están de acuerdo con las medidas tomadas por el gobierno, que están de acuerdo con la ejecutoria del gobierno. Entonces, los casos que esto presentan, yo entiendo desde mi humilde opinión, señores, que no analizan a la hora de vertir las críticas, que solamente están criticando por criticar, que no están haciendo otras cosas más que dejándose llevar de la corriente, como si la gente no pensara. Y no es así, la gente piensa, la gente analiza, la gente está viendo. No es como antes, que yo estaba en Elías Piña y para poder enterarme de lo que pasaba tenía que esperar que llegara el Listín Diario y el Nacional. Ya no, ya estamos en el momento. Ya la gente recibe la información fresquecita. Ya la gente no tiene que esperar que llegue la noche, el tubo de Simiano en la noche, para poder leer la información de hoy mañana. Y si vivía cerca de Simiano, pues la tenía ese mismo día. O si no, tenía que leerla al otro día. Ya ahora no. Ya todo está cronometrado, ya sucede algo aquí y la gente se entera. Y eso tiene que entenderlo, comprenderlo, analizarlo. La oposición tiene que hacerlo para poder hacer una oposición que fortalezca verdaderamente su imagen, que construya una mejor imagen, que construya mejores candidaturas, que construya mejores partidos y que se fortalezca verdaderamente la democracia y que juegue su rol de contrapeso. O sea, si la oposición sigue en esa tesitura, vamos a seguir contando con una falta de voz que denuncie, que se preocupe y se ocupe por las necesidades. Y esa posición contestataria que se supone que le corresponde y que es uno de los roles fundamentales que debe de jugar la oposición, aquí en nuestro país no es precisamente lo que está haciendo, lamentablemente. Y digo lamentablemente porque yo creo en el sistema democrático. Y creo que la democracia se construye y que la oposición, las organizaciones sociales, las organizaciones de la sociedad civil, los partidos minoritarios, todas las entidades tenemos que ser vigilantes. Vigilantes para quienes están administrando el Estado lo hagan bien. Yo recuerdo que el padre Cela, Jorge Cela, decía que la sociedad civil no quiere gobernar, sino que la gobiernen bien. Porque la sociedad civil es un contrapeso. Es la vigilante de que esas acciones que desarrolla el gobierno, que desarrolla el Poder Ejecutivo, que desarrollan los funcionarios,
tienen que corresponderse con la parte institucional, que no puede ser de manera personal, sino que tiene que ser institucional. Y lo que hace la sociedad civil, velar para que todo funcione bien. Y eso mismo es el rol de la oposición, velar porque las medidas tomadas beneficien verdaderamente a la colectividad. Pero aquí, ¿qué papel está jugando la oposición? ¿De contrapeso? No lo está haciendo, lamentablemente. Aquí la oposición quisiera que se hundiera el país. Y es en esa tesitura que está trabajando. Solamente para decir y reafirmar que este gobierno no sabe administrar, que no tiene la experiencia, que no tiene la capacidad. Porque en ese discurso vacío es que se ha sustentado esa oposición. Y lamentablemente así no van a construir la imagen, ni van a construir la candidatura que van a competir para lograr alcanzar posiciones importantes en el país. Sobre esa base, lamentablemente, no van a poder construir una oposición firme, de peso y de propuesta. Porque la oposición tiene que proponer, trabajar, no jugar un rol solamente de la mala de la película, la negativa. No. Aquí el gobierno debió de hacer una reforma fiscal, señores, cuando entró, porque todos sabemos cómo estaba la situación. ¿Y ustedes saben qué hizo la oposición? Se negó rotundamente para cerrarle las puertas, para que el gobierno no pueda hacer nada y fracase. Aquí la oposición estaba apostando a que el problema del COVID no se iba a resolver porque no le interesaba. Lo que quería era que se muriera mucha gente, que muriera la gente con el problema del COVID, que tuviéramos una incapacidad para poder administrar. Aquí la oposición lo que quiere es que la economía se desplome totalmente. Aquí la oposición lo que ha trabajado es para que el turismo no prospere, para que las remesas tampoco, porque lo que quieren es mostrar la parte negativa del gobierno y su ejecutoria. ¿Y qué hizo el gobierno? El gobierno agarró, estabilizó la economía, enfrentó el problema de salud y en materia de corrupción, señores, que cada vez éramos más representativos en eso. Ha ido bajando nuestra posición. Hemos estado colocándonos en otra postura. Ya llevamos 4 puntos en 2 años y algo que se hacen los sondeos, el estudio que hace Transparencia Internacional. 2 puntos más. No es lo que aspiramos, pero sí estamos trabajando por construir un país más institucionalizado, porque la justicia opere, porque los órganos del Estado, cada uno trabajen con su independencia, que las distintas carteras rindan cuentas, que se respete la ley de compras y contrataciones, la ley de libre acceso a la información, y eso está trabajando. Entonces, ¿qué debe hacer la oposición? Ponerse en sintonía con esto, porque si la oposición no está pendiente, el gobierno podría olvidar su tarea. Y como responsable del Estado Dominicano, tomar el control total y no darle participación a nadie. Sin embargo, no es así lo que se está haciendo. Y la oposición tiene que reconocer todo esto y hacerse partícipe de esto. Debe entender que el proceso político debe estar rodeado de la información, de la experiencia, el conocimiento, la seriedad, la honestidad, la responsabilidad, que resultan elementos sumamente importantísimos para el fortalecimiento democrático. Pero aquí, señores, todo el mundo sabe cómo quedó la oposición. Todo el mundo sabe. En estos momentos, la mayoría de los funcionarios están siendo juzgados, de los exfuncionarios siendo juzgados en la justicia dominicana, se le están armando los expedientes, otros están con prisión preventiva, guardando prisión domiciliaria y en proceso de investigación. Entonces, su rol es de contrapeso, es de ayudar a gobernar, y desde esa óptica ustedes van a ver qué diferencia va a haber
cuando usted presente propuestas, cuando usted presente críticas fundadas, no criticar por criticar, y decir que lo bajen los chicharrones, que bajen el plátano, vendiéndole una ficción. Por ejemplo, aquí se han atrevido a decir que el plátano ha llegado a 50 pesos. Bueno, y no es verdad, porque ni siquiera en los colmados de los sectores privilegiados ha llegado a 50 pesos. Pero aquí la oposición quiere vender esa ficción, y así no se puede construir una oposición seria y que fortalezca la democracia. Si la oposición sigue haciendo ese rol tan flaco a la democracia, entonces las organizaciones sociales, las organizaciones de la sociedad civil, los partidos minoritarios, las asociaciones van a tener que jugar el rol que le corresponde a ella también, y dejar todo eso. Es esencial que la democracia sea multipartidista, que funcione bien, y es una responsabilidad de la oposición política y de las organizaciones sociales ayudar a que se construya un país más democrático y plural. Hablar un poquito de Guido Gómez Mazara y de Alburquerque, quienes van a aspirar a la presidencia del Partido Revolucionario Moderno. Y esto dicen que el PRM debe de atenderse internamente, porque parece ser que los dirigentes del PRM hoy en día solamente están tratando de llamar y llevar hacia sus filas los del Partido de la Liberación Dominicana y los de la FUPO, los reformistas y los PRDistas, y que se están olvidando de la base. Y yo creo que tienen que tener mucho cuidado en ese sentido, porque hay muchas quejas en relación a las decisiones tomadas. Por ejemplo, recientemente se nombró a Robertico Salcedo en una posición, una persona que toda su vida lo que ha sido un PLDista, y que aunque se pasó de que a trabajar con el PRM, no es verdad que tiene más mérito que un dirigente de esa organización política para ocupar una posición, sobre todo porque en el Partido Revolucionario Moderno hay muchas personas con mucha capacidad. En ese sentido, yo entiendo la preocupación de Gómez Mazara y de Alburquerque. No obstante a eso, creo que tienen que tener mucho cuidado, porque le están sirviendo a la oposición para robustecerse, en el sentido de que todo el que quiere, déjame llevar a Guido, déjame llevar a Alburquerque para que vayan a hablar en contra del gobierno, cuando están mirando que las encuestas están favoreciendo, las encuestas serias, las encuestas de verdad, no aquellas que están buscando, por ejemplo, estudios para decir que la juventud está peor ahora que hace 4 años, presentando estudios del año 2016 y presentándolo como si fuesen de ahora, o presentándote pedacitos, sacan un cuadrito y dicen que la FUPU está primero, que el segundo el PLD y después está el PRM, cuando todo el mundo sabe que eso no es verdad, porque las encuestas de verdad te están dando que más del 60% de la población le da una aprobación al gobierno de Luis Abinader por las ejecutorias. Tú puedes ser PRMista, puedes ser PLDista, puedes ser FUPista, puedes ser reformista, puedes ser PRDista, puedes ser de Guillermo Moreno, Alianza País, tú puedes ser del que tú quieras, pero tú no puedes dejar de reconocer las cosas positivas que ha hecho esta gestión del PRM encabezada por Luis Abinader. Independientemente de tu posición política partidaria, tú no puedes ser mezquino. Y yo entiendo que, si bien es cierto que las declaraciones que da Guido Gómez Mazara y Alburquerque de que la dirigencia del PRM tiene que ver hacia adentro y tratar de atender internamente a sus dirigentes, no menos cierto es que ellos no pueden seguir siendo del PRM y comportándose como enemigos del PRM, porque eso no le va a favorecer. Y se lo digo a mi amigo Guido Gómez Mazara, que yo admiro muchísimo y respeto muchísimo, y siempre lo he defendido y lo voy a defender, pero entiendo que su lucha hoy no está bien enfocada, que tiene que trabajar. Yo siento que es mejor
arriba con presión que abajo con depresión. Y pareciera como si quisieran, la impresión que dan y que le están dando a los PRMistas es que ellos quisieran que el gobierno fracasara. Y esa no puede ser la misión de un dirigente de ese partido, y mucho menos de Guido Gómez Mazara, que dijo en distintas ocasiones que él estaba dispuesto a trabajar por la reelección de Luis Abinader. Y lo dijo y lo sostuvo, ya el video no aparece, pero siempre lo mantuvo, diciendo que el principal reeleccionista de Luis Abinader por su ejecutoria era él. Entonces no puede seguir comportándose ni dándole cultivo a la oposición para que esté detractando y acabando con el gobierno de Luis Abinader, porque es tu partido, Guido, es tu grupo, y yo creo que es mejor tú dar la lucha desde adentro. Tienes que actuar con más inteligencia emocional y tienes que actuar más como político de manera fría que de manera emotiva, y yo pienso que tanto Guido como Alburquerque están actuando de manera emotiva y no están siendo objetivos y no están siendo políticos, y son personas que tienen una experiencia grandísima en ese sentido. Por lo tanto, es el momento de que tú te reenfoques para lograr el apoyo, porque dice que se va en octubre, van a intentar, o sea, aspirar a la presidencia en la primaria interna, pues van a aspirar a la presidencia, a ser el candidato presidencial de ese partido. Pero sí, en esa actitud, yo no creo que tú vayas a lograr el apoyo de tus adeptos. Y son muchas las personas que te quieren en el PRM y en el PRD y en todos los partidos. Y yo sé que tú vas a trascender más allá de la simple consultoría jurídica. Pero para hacerlo tienes que madurar, tienes que asumir una posición más madura, más objetiva, y no seguirte dejando utilizar por la oposición como lo estás haciendo. Y tú eres un hombre inteligente, capaz, y que muchas personas te admiramos. Pero para ello tienes que olvidarte, despojarte de toda esa emotividad y convertirte en un ente político maduro, objetivo, y que esté trabajando para conseguir lo que tú. Muchísimas gracias por haber estado hoy en nuestro tiempo con Nuris Paulino, y será pues hasta mañana cuando estaremos con otra entrega más. Suscríbase a nuestro canal, compártalo, dele me gusta, active la campanita, pero sobre todo haga sus comentarios, porque en nuestro tiempo con Nuris Paulino su opinión es importante.